Mi prometida se fugó la noche anterior a nuestra boda, y se fugó con el hombre al que amaba. Dejó una carta en casa. Escribió que ya había tenido suficiente de la opresión de su familia y que iba a perseguir su propia felicidad. Con el corazón destrozado, les dije a sus padres que estaba dispuesto a disolver nuestro compromiso para que pudiera estar con el hombre al que amaba. Sus padres se sintieron abrumados por la vergüenza, y todos los demás elogiaron mi generosidad. Lo que no sabían era que la fuga de mi prometida estaba completamente bajo mi control. No solo no los detuve, sino que en secreto envié gente para borrar todo rastro de su partida, asegurándome de que nadie pudiera encontrarlos jamás. Capítulo 1. La prometida se fugó. Mi prometida, Rose Su, se fugó con el hombre al que amaba. La noticia de que me habían dejado se disparó rápidamente hasta lo más alto de las tendencias en INS. Rose y ese otro hombre, el rompehogares, fueron exagerados y sensacionalizados hasta que todo el mundo supo lo ocurrido. Durante un tiempo, la gente me felicitó por mi debut oficial como payaso, convirtiéndome en un gran chiste en boca de los internautas. Debido a esto, el señor y la señora Su, ya de edad avanzada, tuvieron que venir sin dignidad a mi casa para disculparse con mis padres. Es nuestro fracaso como padres. Hemos deshonrado a su familia, aunque mis padres estaban furiosos, considerando que nuestras familias habían sido cercanas durante generaciones y que realmente no sabían nada sobre la fuga de Rose y Su. Solo pudieron tragarse su ira y dejar pasar el asunto. Aunque me sentía agraviado, puse una expresión de tristeza y dije que estaba dispuesto a romper el compromiso con Rose y dejarla libre. Después de eso, no fui a la empresa durante varios días, escondiéndome en casa para curar las heridas de haber sido abandonado. Solo dentro de mi propio dormitorio curvé los labios en una sonrisa triunfante. Rose, oh Rose, una vez que te has ido, ni se te ocurra volver. Rose y yo fuimos novios desde la infancia. Una vez escuché que los sentimientos entre amores de la infancia nunca podían competir con un recién llegado predestinado. Siempre me había burlado de eso. ¿Cómo podían años de crecer juntos perder contra alguien conocido apenas por un corto tiempo? Pero la aparición de Ambrose destrozó mi comprensión. Tal vez fue porque era un becario en la corporación Su, la cercanía crea oportunidades. Tal vez fue porque era diferente de nosotros, los ricos de segunda generación. En resumen, como forastero inesperado, logró conquistar el corazón de Rose en apenas medio año. Pero la familia Su era una de las más prominentes de South City. Jamás permitirían que un don nadie sin un centavo como Ambrose se casara con alguien de la familia. Sin mencionar que Rose y Su y yo ya estábamos comprometidos. Ella discutió y protestó, pero la familia Su permaneció inflexible. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Rose recurrió a una medida desesperada, abandonarlo todo en la familia Su y planear huir del matrimonio. Originalmente había tenido la intención de detenerla, pero hace algún tiempo, una avalancha de tramas surgió de repente en mi mente, sobre mí, sobre Rose y sobre Ambrose. El mundo en el que vivimos es una novela romántica. Rose es la protagonista femenina, yo, el prometido legítimo. Soy simplemente el personaje secundario masculino y uno especialmente trágico. Además, Ambrose, el intruso, es en realidad el protagonista masculino. En la historia original, yo traje a Rose de regreso a casa por la fuerza. Ambrose pensó que ella se había arrepentido de su decisión y se marchó solo, sabiendo que no podía escapar. Rose fingió someterse y se casó conmigo, pero en secreto me resentía todo el tiempo. Me odiaba por separarla de su amante, me odiaba por manchar su amor puro. Así que en la superficie interpretó el papel de una esposa gentil y virtuosa, atenta y considerada conmigo en todos los aspectos. En realidad, había estado robando información confidencial de mi empresa. Poco a poco, nuestra empresa recibía cada vez menos proyectos. Los productos recién diseñados siempre eran lanzados primero por nuestros competidores. El precio de las acciones de la empresa se desplomó. Luego sobornó al director financiero de la empresa, haciéndolo malversar todos los fondos líquidos en los libros contables, dándome un golpe mortal. Después de que la empresa quebró, Rose finalmente reveló su verdadero rostro. Envió a mis padres a un hospital psiquiátrico y me encerró en un sótano, disfrutando humillarme cada día. Ja ja ja. Esto se siente increíble. Mason, cuando expulsaste a Ambrose, ¿alguna vez imaginaste que terminarías así? Rose colocó foto tras foto frente a mí, imágenes de mis padres siendo torturados en el hospital psiquiátrico, con los ojos inyectados en sangre. Apreté los dientes. Rose, si tienes rencor, ven contra mí. No les pongas la mano encima a mis padres. Ella movió el dedo índice.
sonriendo con suficiencia ante mi estado miserable. Duele. Cuando separaste a Ambrose y a mí en aquel entonces, mi corazón dolía 100 veces más que el tuyo ahora. Me torturó hasta dejarme ni completamente humano ni completamente muerto durante 5 años. Cuando finalmente viajó por el mundo y encontró a Ambrose, me obligó a tragar una lata de pesticida, haciéndome cerrar los ojos en una muerte involuntaria. Pero eso aún no era el final. Para vengarse de mí, Ambrose dio mis cenizas de comer a los perros. Incluso reprodujo una y otra vez las grabaciones de vigilancia de mi tortura y cremación frente a mis padres. Con indiferencia, añadió otro golpe cruel. Qué lástima, ni siquiera pudieron ver a su hijo por última vez. Si matar el cuerpo es brutal, matar el corazón es mucho peor. Mis padres no pudieron soportar el golpe. Cuando nadie estaba mirando, se arrojaron juntos desde un edificio. Capítulo 2. Una trama absurdamente estúpida. ¿Qué trama de novela tan absurdamente estúpida? Sin mencionar que no me gusta forzar a nadie contra su voluntad. Más adelante, cuando robaron los secretos de mi empresa, no fue hasta que Rousey me los restregó en la cara con aire triunfante que caí en la cuenta de repente. Ah, con razón mi empresa ha tenido tan mala suerte últimamente. Así que fuiste tú. ¿Cómo podría pasar algo así? Como alguien que desde pequeño fue criado como el heredero de la familia Law. ¿Cómo podría ser tan estúpido? Sentí que estaban insultando mi inteligencia. Al principio pensé que esas tramas que aparecían sin razón en mi mente eran solo imaginaciones mías por estar demasiado ocupado. Pero cuando los acontecimientos comenzaron a cumplirse uno tras otro, no tuve más remedio que ponerme en alerta máxima. Más vale prevenir que lamentar. Comparado con arrepentirme después, prefiero golpear primero. Empecé a hacer que vigilaran estrictamente cada movimiento de Rousey. Ambrose entró oficialmente en la corporación Su como becario. Ambrose fue acosado por empleados antiguos. Le acumularon bastante trabajo, y mientras hacía horas extra para terminarlo, atrajo la atención de Rousey, que también estaba trabajando hasta tarde. El carácter de Ambrose, ese aire de flor blanca inocente, optimista, resiliente y aparentemente puro, hizo que Rousey empezara a enamorarse en secreto. Ambrose fue a limpiar la tumba de sus padres fallecidos y se desmayó llorando frente a la lápida. Rousey lo descubrió, y poco a poco ambos comenzaron a abrirse el uno al otro. Después de que Rousey terminara agotada una cena de negocios con mucho alcohol, Ambrose la llevó a la orilla del río para ver fuegos artificiales. Allí se besaron románticamente y confirmaron su relación. Todo, absolutamente todo, estaba bajo mi control, y coincidía perfectamente con la trama que había aparecido en mi mente. Así que cuando Rousey planeó fugarse, no solo no la detuve, sino que además les facilité el camino, haciendo que su huida fuera todavía más sencilla. También ordené que borraran todo rastro de su partida, para que la familia Su no pudiera encontrar ninguna pista. De no ser por mí, probablemente no habrían pasado ni unos días antes de que los guardaespaldas de la familia Su los capturaran y los trajeran de vuelta. Un prometido tan generoso como yo no existe otro en el mundo, y tampoco necesito que me estén eternamente agradecidos hasta las lágrimas. Mientras Rousey y Ambrose permanezcan atados el uno al otro durante toda esta vida y no vuelvan a arruinarme la existencia, eso será el mayor agradecimiento para mí. Capítulo 3. Guerra Fría. Mi gente siguió vigilando estrictamente a Rousey y a Ambrose. Los informes de seguimiento sobre ellos me eran enviados puntualmente todos los días. Después de abandonar la familia Su, Rousey y Ambrose compraron una villa frente al mar en la zona costera de South City y vivieron una temporada muy dulce, pero en menos de 2 meses, ambos se vieron obligados a salir a trabajar. Era algo natural. Después de todo, cuando Rousey se fue solo se llevó su pequeño fondo privado. Más tarde, la familia Su congeló sus tarjetas bancarias. Rousey había crecido siendo tratada como un tesoro en la palma de la mano. Siempre tenía lo que quería, y todo lo que comía o usaba era de la mejor calidad. Una señorita mimada y consentida desde pequeña estaba acostumbrada a gastar sin medida. Ahora, sin ingresos, si querían seguir sobreviviendo, tenían que salir a ganar dinero. Ambrose no tuvo demasiados problemas. Pronto consiguió un trabajo administrativo en una empresa privada. Para Rousey, en cambio, fue mucho más difícil. Como heredera de la corporación Su, naturalmente despreciaba esos empleos de 3 o 4 mil al mes en los que había que inclinar la cabeza y adular a otros. Cada vez que se postulaba, lo hacía para cargos como gerente general o similares, pero en cuanto veían su edad y su experiencia laboral, negaban con la cabeza y la rechazaban, sin siquiera darle oportunidad a una segunda entrevista.
Rosie llegó a pensar que los reclutadores envidiaban su talento y carecían de visión. En realidad, sí que estaba equivocada al culpar a los de recursos humanos. La capacidad de Rosie era, siendo sinceros, bastante mediocre. Si no fuera por su buena cuna, no solo no habría heredado el puesto de su padre, probablemente ni siquiera habría podido cruzar la puerta de la corporación Su, separada de su familia, con expectativas altas pero habilidades limitadas. Rosie simplemente no podía encontrar un buen trabajo. Además, el sueldo de Ambrose apenas alcanzaba para que los dos no murieran de hambre, para vivir un poco más desahogados. Rosie finalmente consiguió trabajo como camarera en una cafetería. Es bien sabido que el trabajo de camarero tiene malas condiciones, poco dinero, sin beneficios. Cuando está tranquilo, es desesperantemente aburrido, y cuando está lleno, es agotador hasta el extremo. Me pregunto si en ese momento Rosie ya se arrepentía de lo que había hecho. 3 meses después, Rosie y Ambrose finalmente tuvieron su primera gran pelea desde que empezaron a salir. La razón fue que la hija consentida del jefe de Ambrose se encaprichó con él. Esa señorita quedó deslumbrada en el instante en que lo vio por primera vez. Acto seguido, lanzó una campaña intensa y ostentosa para conquistarlo. En realidad, Ambrose nunca respondió a sus avances. Todo era una persecución unilateral por parte de ella. Además, él mantenía cierta distancia, así que Rosie no sabía nada. Hasta que ese día, Rosie salió antes del trabajo para recoger a Ambrose y darle una sorpresa. Justo entonces vio a la señorita girando alrededor de él como si orbitara a su alrededor. Y Ambrose, con una sonrisa forzada, le respondió de manera cortés. Rosie, sin importar el lugar ni la ocasión, comenzó a acusarlo furiosa. Solo han pasado 3 meses y ya te has enamorado de otra. ¿Es porque ya no tengo dinero? ¿Porque ya no soy la señorita rica de antes? ¿Cuánto tiempo llevan a escondidas? ¿Todas esas promesas eternas que me hiciste eran mentira? Ante las acusaciones de Rosie, antes de que Ambrose pudiera siquiera hablar, la señorita lo defendió de inmediato y contraatacó. ¡Wow! ¡Qué agresiva eres! Es de risa. Con todo lo que llevas encima no sumas ni unos pocos cientos. Con esa actitud de verdulera gritando en la calle. ¿De qué familia rica dices ser? Cualquiera con cerebro elegiría estar conmigo y no contigo. Rosie, furiosa, se dio media vuelta y se fue. Ambrose, ignorando los intentos de la señorita por detenerlo, salió corriendo tras ella. Pero por más que Ambrose intentó explicarse, Rosie se negó a creer que entre ellos no había pasado nada. Tal vez en el fondo lo sabía, solo que su orgullo como antigua señorita Su había sido pisoteado sin piedad por aquella otra joven, y no estaba dispuesta a aceptarlo. Bajo la actitud negativa y evasiva de Rosie y Su, comenzaron una guerra fría. Capítulo 4. La verdadera y la falsa heredera. Después de que Rosie huyera del matrimonio, la señora Su pasó los días llorando, maldiciendo a esa hija desagradecida. El presidente Su también suspiraba sin cesar, investigando todos los días el paradero de Rosie. Yo sabía que, ya fuera que ahora estuvieran enfadados porque Rosie había escapado sin pensar en el panorama general, o tristes por haber sido abandonados por su hija, cuando ella regresara en el futuro, sin duda la perdonarían por el error cometido hoy. Incluso la señora Su venía de vez en cuando a mi casa para tantear la postura de mi familia. Entre líneas, siempre dejaba caer que, cuando Rosie regresara, esperaba que este matrimonio pudiera continuar. No pude evitar soltar una risa fría. Antes sí había sentido algo por Rosie, pero desde que supe lo que, según la trama, ella le haría a mi familia, cualquier afecto fue estrangulado por sus propias manos. Si no he actuado contra la corporación Su, es porque, cuando mi familia tuvo problemas en la trama, el presidente Su ayudó a la familia Lo en varias ocasiones. Además, el matrimonio Su no sabía nada de lo que Rosie haría después. De lo contrario, la corporación Su probablemente no habría sobrevivido hasta hoy. Pero viendo la situación actual, debo cortar cuanto antes el apego que la familia Su siente por Rosie. Que Rose recupere la esperanza y luego vuelva a caer en la desesperación, solo de pensarlo ya resulta agradable. Por fin apareció la persona que llevaba tiempo buscando. Me dirigí de inmediato a un pequeño restaurante en el sur. Nova trabajaba allí como camarera. Cuando llegué, un cliente la estaba acosando deliberadamente. Tenía una marca roja de una bofetada en el rostro. El dueño del local estaba al lado, disculpándose y tratando de calmar la situación. Aún así, el hombre seguía insultando sin parar, soltando todo tipo de groserías. La joven tenía el rostro sereno, como si ya estuviera acostumbrada a ese tipo de vida. A la misma edad, Rosie había abandonado el lujo por amor y se había fugado.
Esta chica, en cambio, soportaba humillaciones injustas solo para poder ganarse la vida. La diferencia era abismal. Me acerqué y la ayudé a resolver el problema. Nova se quedó atónita por un instante. En sus ojos había gratitud, pero más aún, confusión y cautela. Perfecto, eso es exactamente lo que necesito. Si fuera el tipo de mujer ingenua que se conmueve hasta perder el norte por un pequeño favor, entonces todo mi esfuerzo habría sido en vano. La razón por la que me tomé el tiempo de buscar a Nova es porque ella es la verdadera señorita de la familia Su. En aquel entonces, cuando la señora Su dio a luz, la hermana menor de la niñera de la familia Su también estaba a punto de parir. La niñera, cegada por una idea perversa, llevó a su hermana al mismo hospital donde estaba la señora Su. Después del nacimiento, ambas tuvieron niñas. Entonces aprovechó una oportunidad para intercambiar a las dos bebés. Posteriormente, la hermana de la niñera se llevó a la verdadera heredera de la familia Su, mientras que el presidente Su y la señora Su criaron a la impostora como si fuera una joya preciosa en la palma de la mano. En la trama original, después de que yo, el personaje secundario masculino y villano, saliera de escena, Nova, quien descubría la verdad, y Rousey se enfrentaban directamente. Lamentablemente, Nova, criada como hija adoptiva en una familia que favorecía a los varones, no tenía recursos de ningún tipo. Naturalmente, no podía competir contra Rousey. Para entonces, el matrimonio Su ya se había retirado de sus cargos y se había ido al extranjero para su jubilación, sin saber que su verdadera hija estaba perdida fuera. Así que Nova no solo perdió, sino que además desapareció sin dejar siquiera un cadáver. Lo que debo hacer ahora es devolver a Nova a la familia Su, y dejar que Rousey, esta falsa heredera, no tenga ya ningún lugar en la familia Su. Capítulo 5. Ella regresó. Rousey regresó a la familia Su, para obtener el perdón de sus padres. Después de volver se arrodilló frente a la puerta de la residencia Su durante un día y una noche. No fue hasta que cayó una tormenta torrencial por la noche, y la señora Su, incapaz de soportar ver sufrir a su hija, la dejó entrar en casa. Desde entonces, la familia Su volvió al estado armonioso en el que estaban antes de que Rousey huyera. Incluso organizaron un banquete para ella. El primer motivo era quitarle la mala suerte a Rousey tras su regreso. Lástima que, debido a la difusión intencionada que hice anteriormente, el asunto de su fuga ya se había convertido en el hazmerreír de la alta sociedad. Muchos de los asistentes acudieron por la familia Su. Otros tantos vinieron simplemente a ver el espectáculo. El segundo motivo era discutir con mi familia la posibilidad de retomar los planes de boda. Antes de eso, ya había hablado con mis padres y les había dejado claro que no deseaba volver a emparentar con la familia Su. Por eso, cuando el presidente Su lanzó todo tipo de insinuaciones directas e indirectas, mi padre desvió hábilmente el tema. Practicando el tai chi verbal con maestría, hablaba mucho, pero sin comprometerse a nada. Mi madre, por su parte, arrastró a la señora Su a hablar sin parar sobre las nuevas colecciones de joyas. Ninguno de los dos prestó atención a las insinuaciones deliberadamente amables de Rousey. En cuanto a mí, me limité a comer y beber, a menos que realmente necesitaran que hablara. Me comporté como un invitado ejemplar cuyo único deber era disfrutar de la comida. Rousey estaba profundamente decepcionada. Yo me burlé en silencio. En la trama original, para vengar a Ambrose, Rousey primero devoraba la corporación No y luego provocaba la muerte de toda mi familia. Su amor era supuestamente tan épico y conmovedor que no les importaba estar pisando la sangre de nosotros tres. Yo creía que su amor era de esos de hasta que el cielo y la tierra se desmoronen. Jamás nos separaremos. Ahora parece que no era para tanto. De hecho, yo ni siquiera había hecho nada. Simplemente dejé que las cosas siguieran su curso. Y el resultado fue que Ambrose terminó coqueteando con la hija de su jefe. Y Rousey regresó a casa derrotada. ¡Qué gran decepción! ¿Amor más fuerte que el oro? ¿Amor verdadero invencible? Frente al desastre de la realidad, todo eso no fue más que una derrota aplastante. Justo entonces, Nova irrumpió en la residencia Su, afirmando que ella era la verdadera heredera de la familia Su. Por más que el presidente Su y la señora Su se resistieran a creerlo, al ver que el rostro de Nova se parecía en un 70% al de la señora Su, empezaron a dudar. Tras disculparse con los invitados en el banquete, se llevaron en ese mismo momento a Nova y a Rousey al hospital para realizar una prueba de identidad. Cuando salieron los resultados, finalmente creyeron por completo que Nova era su hija biológica. La señora Su abrazó a la delgada Nova y rompió a llorar. Rousey, pálida como el papel, se quedó de pie a un lado sin saber qué hacer. Aquel día ya había mucha gente en el banquete.
Y además yo me encargué de avivar discretamente la noticia. Muy pronto, todo el mundo supo que Rousey era una impostora. Siguiendo mis indicaciones previas, Nova me dio las gracias con gratitud. Si hoy estoy aquí es gracias al señor Law. Me pregunto si hay algo que el señor Law necesite que yo haga. ¡Qué chica tan inteligente! Le respondí con significado. Rousey no se rendirá fácilmente. Si quiere ser la señorita Su con tranquilidad. Me temo que no será tan sencillo. Nova reflexionó un momento. Lo entiendo. Muchas gracias por el consejo, señor Law. Le di mi número privado y añadí. Aún llevas poco tiempo de vuelta en la familia Su. Si necesitas algo, puedes llamarme. Capítulo 6. Desarrollar el imperio con fuerza. De verdad que no entiendo la lógica del matrimonio Su. Si alguien hubiera intercambiado maliciosamente a mi hijo al nacer, yo sin duda demandaría a esa familia y echaría de casa al producto falsificado. Pero la forma de pensar de los Su es sencillamente incomprensible. Después de que Rousey llorara y suplicara, no solo no denunciaron a la niñera ni a su hermana, sino que además permitieron que Rousey siguiera viviendo en la familia Su como señorita. Es difícil de calificar. Ni el mayor de los santos llegaría a tanto. No. Yo había pensado que, una vez expulsada de la familia Su, con sus capacidades Rousey solo podría vivir una vida ordinaria el resto de sus días. No volver a experimentar una vida de privilegio sería más doloroso para ella que la muerte. Pero la estupidez de la familia Su interrumpió mis planes. Esta mujer es realmente difícil de eliminar. Aunque, a partir de ahora, Rousey probablemente no tendrá tiempo para molestarme. Seguro que pondrá toda su energía en expulsar a Nova, para que esa pieza de ajedrez no se vuelva inútil. No tuve más remedio que ayudar a Nova en secreto. Después de resolver todo eso, comencé a centrarme en mi propio trabajo. En la trama original, Rousey me destruyó con demasiada facilidad. En el fondo, fue porque yo era demasiado débil. Aunque ahora Rousey esté completamente reprimida y no pueda hacer olas. Si pudo existir una primera Rousey, también puede existir una segunda o una tercera. Debo desarrollar mi carrera con fuerza y expandir el territorio de la Corporación No. Por ello, la Corporación No, junto con sus socios, inició un proyecto para construir un centro comercial en el norte de la ciudad. El complejo incluye un gran centro comercial, una calle peatonal de comida popular en redes sociales y un cine, entre otras instalaciones de ocio. La inversión supera los 4.000 millones. Además, la corporación No cerró varios otros proyectos de gran envergadura. Cuando todos ellos estén terminados, la corporación No alcanzará un nivel aún más alto. Por eso me mudé prácticamente a la empresa, ocupado todos los días sin parar. Cuando los proyectos finalmente alcanzaron una fase estable, por fin pude respirar aliviado. Justo entonces, Rousey estaba abajo armando un escándalo, exigiendo verme. Los guardias, conscientes de su identidad, no se atrevían a dejarla subir, pero tampoco se atrevían a tratarla con rudeza, solo la retenían de forma débil. Me froté las sienes y ordené, déjenla subir. En cuanto Rousey entró en mi oficina, empezó a llorar y a quejarse sin parar. Mason, estos días han sido muy duros para mí. Desde pequeño siempre me consentiste más que a nadie. ¿Puedes ayudarme, por favor? La observé con detenimiento, el cabello ligeramente desordenado, la piel apagada, el cansancio evidente entre sus cejas. Parecía que realmente no lo había pasado bien. Y si Rousey no lo estaba pasando bien, entonces yo sí. Al pensarlo, no pude evitar soltar una carcajada. Rousey, que seguía lloriqueando, se quedó paralizada. Mason, ¿de qué te estás riendo? La miré con una sonrisa. Me río porque verte es realmente agradable. Rousey creyó que aún sentía algo por ella y se sonrojó, pero pronto volvió a agarrar mi manga, con expresión lastimera. Mason, después de todo lo que he vivido, me he dado cuenta de que la persona que más me gusta eres tú. Casémonos. Sí. Le levanté el mentón con ligereza y le pregunté con desdén. Rousey, ¿te gusto yo, o te gusta mi identidad como heredero de la familia Law? Capítulo 7. La señorita impostora viene. Aunque estos días he estado bastante ocupado, sigo al tanto de lo que ocurre en la familia Su. Nova, no. Después de regresar a la familia Su, Nova cambió su nombre. Ahora debe llamarse Juana Su. Juana tenía muy buenas notas en la secundaria, pero su madre adoptiva se negaba rotundamente a pagar la matrícula de esa carga inútil. Tras completar los 9 años de educación obligatoria, Juana tuvo que abandonar los estudios. Su madre adoptiva la obligó a salir a trabajar para ganar dinero, y Juana no tuvo más opción que obedecer. Sin embargo, mientras trabajaba, nunca olvidó su sueño de estudiar. Cada vez que tenía un poco de tiempo libre,
Sacaba libros de texto de secundaria de segunda mano que había conseguido y estudiaba por su cuenta. Ahora que había regresado a la familia Su, de inmediato pidió que contrataran a varios tutores privados para que le dieran clases. Juana ya era inteligente de por sí, y además estudiaba con una avidez insaciable con clases particulares exclusivas. Su progreso era más que evidente. En cuanto a Rousy, ella también estaba muy ocupada todos los días. Mientras Juana memorizaba vocabulario, Rousy adulaba al matrimonio Su, intentando expulsar a Juana de sus corazones. Mientras Juana resolvía problemas de matemáticas, Rousy asistía a banquetes organizados por ricos de segunda generación, estrechando relaciones. Mientras Juana hacía exámenes simulados del Gaokao, Rousy revoloteaba alrededor del presidente Su, mimándolo y suplicando para volver a entrar en la corporación Su. Pero esta vez, el presidente Su fue prudente y no accedió fácilmente a la petición de su hija adoptiva. Juana, por su parte, aparecía en el momento justo para mostrar a sus padres las cicatrices que su madre adoptiva le había dejado por los abusos. Solo sonreía y los consolaba, diciendo que estaba bien, que el pasado ya había pasado. Esa actitud de no llorar ni hacer escándalos despertó aún más la culpa del matrimonio Su. Con inteligencia, Juana fue desviando poco a poco el corazón de sus padres, que se había inclinado hacia la hija adoptiva, de vuelta hacia ella. La aparición de Juana hizo que Rousy se volviera cada vez más ansiosa. Temía ser superada por Juana, temía no tener lugar en la familia Su, temía regresar a ese viejo apartamento en ruinas que en realidad era el lugar al que pertenecía. Pero cuanto más presa del pánico está una persona, más fácil es que cometa errores. Según la información que Juana me proporcionó, el matrimonio Su ya no consentía a Rousy como antes. Finalmente, Rousy, desesperada y sin rumbo, vino a buscarme. Solté su barbilla, saqué un pañuelo, me limpié la mano y luego le lancé el pañuelo usado a la cara. Rousy, ¿crees que eres digna de casarte conmigo? Si voy a aliarme por matrimonio con la familia Su, debería casarme con la verdadera heredera, la señorita Juana Su. ¿Y tú qué eres exactamente? Rousy abrió los ojos de par en par, mirándome con incredulidad. Probablemente nunca imaginó que de mi boca saldrían palabras tan crueles, pero en la trama original, las humillaciones que ella me lanzó eran 1000 veces más duras que lo que yo acababa de decir. Rousy negó con la cabeza entre lágrimas. Mason, también tú has sido cegado por ese cara bonita, ¿verdad? Tú siempre me has querido más que a nadie. ¿Cómo podrías hablarme así? Me miraba con esperanza, con los ojos llenos de expectativa. Ay, qué pena que vaya a decepcionarla. Sin ganas de seguir perdiendo el tiempo en palabras inútiles, me acomodé en el asiento. Apoyé el mentón sobre las manos y la miré con una sonrisa. Señorita impostora, creo que encajarías mejor con el joven maestro menor de la familia Chan. Son una pareja hecha por el cielo. ¿Por qué no vas a casarte con él? Aunque tu origen sea un poco inferior, al menos todavía tienes el respaldo de la familia Su. Yo mismo podría ser de intermediario para el matrimonio. Tú, no. Rousy se levantó de un salto. Su rostro estaba lleno de pánico y terror. Antes de que pudiera añadir algo más, salió corriendo, pálida y descompuesta. Ah, ¿por qué huir? El joven maestro menor de la familia Chan, aunque sea hijo ilegítimo y tenga ciertas aficiones bastante perversas, al menos su linaje es mejor que el de una impostora como ella. Es más que suficiente para hacer pareja. Mi pequeño corazón de casamentero se hizo añicos en ese instante, tan roto que ya no hay manera de recomponerlo. Capítulo 8. Insultado hasta llegar a las tendencias. Por supuesto, Rousy no iba a rendirse así como así. Comenzó a hacerse la víctima en Internet. Cada día publicaba largos textos en INS, desahogando su tristeza. Por ejemplo, antes no supe valorar lo que tenía y perdí al hombre que más amaba. Ahora he regresado. Es normal que no me perdone. Todo fue culpa mía. El cielo azul espera la lluvia, y yo lo espero a él. Mientras él esté dispuesto a volver la cabeza, podrá verme esperando siempre detrás de él. En mis sueños de medianoche vuelvo a vernos de niños jugando juntos. Yo, glotona, me subía al árbol para coger manzanas y luego no me atrevía a bajar. Dijiste que me atraparías. Salté. Y lo hiciste. Pero ahora, ¿dónde estás tú? Yo ni siquiera me había enterado hasta que Juana me envió el enlace. Me quedé sin palabras. Si quiere escribir redacciones, que las escriba. ¿Pero puede dejar de citar letras de canciones? Como fan, casi se me quita el apetito de lo mal que me sentí. En Internet, muchos quedaron cautivados por sus textos melodramáticos. Todos los días le dejaban comentarios del tipo: hermosa, eres demasiado buena, deja a ese patán,
Qué ironía, yo sentado tranquilamente en la oficina y el problema me cae desde internet, pero no hice nada. Dejemos que la bala vuele un rato. Cuanto más alto se suba, más dolorosa será la caída, y más disfrutaré yo. Así que le pedí a Juana que aumentara la presión dentro de la familia suya y acelerara el proceso para expulsarla. Rosie, como era de esperar, entró en pánico. Sus textos se volvieron cada vez más explícitos. Prácticamente me pintó como un desgraciado que rompió el compromiso. En cuanto a todas las cosas buenas que ella había hecho, ni una palabra. Ahora los internautas estaban especulando sobre quién era ese el de sus publicaciones. Pero, por mucho que le preguntaran, Rosie nunca mencionó nombres. Eso sí, entre líneas dejaba caer bastante información personal sobre mí. Por ejemplo, que él tenía 25 años y era el presidente de una empresa cotizada en South City, entre otros detalles. South City es grande, pero un hombre que cumple exactamente esas condiciones, solo hay uno. Así fue como los ojos de halcón de los internautas me identificaron. Yo no tengo cuenta personal, así que fueron directamente a la cuenta oficial de la corporación no a dejar mensajes. Basura humana. La señorita es tan buena y tú rompes el compromiso. ¿No tienes vergüenza? Desgraciado. A partir de ahora no compraré ni uno solo de los productos de tu empresa. Prepárate para la quiebra. ¿De qué sirve ser guapo? Tienes el corazón más negro que una alcantarilla. El gerente de relaciones públicas estaba al borde del colapso. Había demasiados comentarios. Era imposible borrarlos todos. Así que vino a pedirme instrucciones y preguntó si debíamos convocar una rueda de prensa para aclarar la situación. ¿Una rueda de prensa por algo así? ¿Rosie merece tanto? Hice un gesto con la mano. Solo son guerreros de teclado que cambian de opinión según el viento. No vale la pena armar tanto escándalo. Hablan bonito, pero cuando llegue la hora de no comprar, ¿cuántos realmente lo harán? Además, en Internet no todo el mundo carece de cerebro. Después de todo, el asunto de que la señorita Su huyó del matrimonio fue ampliamente difundido por mí en su momento. Aunque haya pasado un año y nadie lo mencione, no significa que lo hayan olvidado. Estoy seguro de que ya habrá gente curiosa reconstruyendo los hechos para devolverme la inocencia. Pero Rosie, claramente, no tiene esa conciencia. El asunto creció cada vez más. De cada 10 tendencias, 3 tenían que ver conmigo. Y cada vez había más ociosos apostados frente a la sede de la corporación No. Rosie, eufórica, me llamó para provocarme. Mason, ¿qué tal se siente ser una rata callejera? Si te casas conmigo, saldré a aclararlo todo. Ambos ganamos. ¿Qué te parece? Solté una carcajada sin ocultarlo. Rosie, molesta, preguntó. ¿De qué te ríes? Respondí con sorna. Me río de ti cuando vienes a pedir ayuda. Ni siquiera sabes adoptar la actitud adecuada. Eres tú quien está siendo aplastada por Juana y necesita un respaldo. Pero aún así me hablas con ese tono arrogante. ¿Y todavía quieres que me case contigo? ¿De verdad no sabes cuál es la verdad de los hechos? Rosie se quedó sin palabras, jadeando al otro lado del teléfono como un fuelle, pero pronto reaccionó. Sí, tú y yo sabemos la verdad, pero el mundo solo cree lo que quiere creer. ¿Importa tanto la verdad? No quería perder más tiempo con alguien tan irracional. Giré la pluma entre mis dedos y, con desgana, solté una sola palabra. Lárgate. Capítulo 9 vuelve a mover ficha. El escándalo del desgraciado llegó a su punto máximo. Y salió a la luz lo de que yo mismo había dicho en su momento que había debutado oficialmente como payaso. De la noche a la mañana, la opinión pública en Internet, que hasta ayer favorecía a Rosie, se volcó completamente de mi lado. Si hace unos días eran muchos los que me llamaban patán, ahora eran aún más los que llamaban a Rosie cerebro derretido por amor. Todas las coronas fúnebres y sudarios que me habían enviado fueron redirigidos por las empresas de mensajería a la familia Su. Internet es un arma de doble filo. Si se usa bien, puedes eliminar a tu enemigo sin derramar una gota de sangre, pero también puede volverse en tu contra. Probablemente Rosie no esperaba que los internautas tuvieran tan buena memoria. Lo que ella no sabía es que entre los ciudadanos vigilantes hay auténticos sabuesos. Si hasta a un criminal escondido en un agujero de ratón pueden sacarlo a la luz, cuanto más sus escándalos sentimentales. El boomerang que antes me apuntaba terminó golpeándola a ella. Las acciones de la corporación Su cayeron un punto. Y su cuenta oficial fue invadida por una avalancha de guerreros de teclado, igual que le ocurrió antes a la corporación No, dejándolos cubiertos de insultos. Algunos curiosos incluso se apostaron frente a la residencia Su y, cada vez que alguien salía, le lanzaban huevos podridos y verduras pasadas. El presidente Su estaba furioso, incluso la señora Su, que siempre había protegido a Rosie,
Por fin endureció el rostro y la reprendió, pero Rousy se defendía con firmeza. Estoy persiguiendo mi propio amor. ¿Qué he hecho mal? Juana me dijo que estaba atónita ante el descaro de Rousy. También confesó que había sobreestimado su inteligencia. Pensaba que, sin necesidad de mover un dedo, Rousy acabaría expulsándose sola de la familia Su. Le recordé, no bajes la guardia mientras el enemigo no esté completamente eliminado. Siempre existe la posibilidad de un contraataque. Después de todo, en la historia original, Rousy era la protagonista que nos destruyó a ambos, con el aura de protagonista a su alrededor. ¿Quién sabe qué podría pasar? Al oírme, Juana ajustó su mentalidad y se preparó para lo peor. Como era de esperar, Rousy volvió a mover ficha. Propuso al presidente Su que Juana asumiera temporalmente el cargo de presidenta de la corporación Su. Juana es tan inteligente. Podemos decir públicamente a los medios que es un talento empresarial excepcional. Si ella lidera la corporación Su, sin duda alcanzaremos nuevas alturas. Después de tantos años estudiando, Rousy no era completamente inútil. Con esta jugada desviaba el foco del público de sus propios escándalos hacia Juana, diluyendo el impacto negativo que había causado. Al mismo tiempo, colocaba a Juana, sin experiencia en gestión, en una posición en la que era muy fácil tropezar estrepitosamente, provocando la decepción del matrimonio Su y de los accionistas. Si Juana cometía el más mínimo error como presidenta, Rousy lo exageraría hasta el infinito y recogería los beneficios sin mover un dedo. Una estrategia de matar dos pájaros de un tiro, bastante elegante. Incluso si Juana se negaba, Rousy podría acusarla de no querer aliviar las preocupaciones de sus padres. En resumen, aceptara o no, era una trampa. El presidente Su dudaba, sabía que Juana acababa de regresar y que todavía no tenía la capacidad suficiente para dirigir la corporación Su, pero Juana aceptó. Era una apuesta arriesgada. Si ganaba, lograría afianzarse dentro de la corporación Su. Cuando me contó todo esto, aunque su rostro mostraba cansancio, su voz estaba llena de determinación. Mientras estudiaba el programa de secundaria, también pedí que me enseñaran economía y gestión. Además, cuento con el asistente especial que papá me asignó. Creo que puedo superar esta prueba. Al ver el brillo estrellado en sus ojos, la palabra ingenua simplemente no salió de mi boca. En fin, después de todo, fui yo quien la trajo de vuelta. En el peor de los casos, solo tendré que protegerla un poco más. Capítulo 10. Cosechar lo que sembró. Desde que Juana tomó las riendas de la corporación Su, estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para comer. Antes solía informarme cada día de lo que ocurría en la familia Su. Ahora, a los pocos minutos de hablar, la interrumpían asuntos oficiales. Sabía que Rousy ya estaba moviendo hilos en la sombra. Aquellos banquetes de ricos de segunda generación a los que había asistido con tanta frecuencia no habían sido en vano. En nuestro círculo, se habla de intereses, no de afectos. Cuando supieron que Rousy quería actuar contra Juana, realmente logró atraer a algunas personas. Claro que los verdaderamente inteligentes seguían observando desde la sombra. Los que se unieron a ella no eran más que unos tontos. Esos payasos de poca monta intentaban constantemente ponerle trabas a la corporación Su, pero Juana los resolvía con facilidad. Y yo también protegía a la corporación Su desde las sombras. Quienes dirigen empresas casi siempre son viejos zorros. Al notar mis movimientos, las compañías que aún estaban expectantes comprendieron mi postura. Al saber que estaba del lado de Juana, dejaron de intentar perjudicar a la corporación Su y, en cambio, acudieron a proponer colaboraciones. En poco tiempo, la corporación Su firmó varios proyectos de cooperación y su reputación se disparó. Para celebrarlo, Juana organizó un banquete de celebración e invitó a todos los presidentes de empresa de South City. Allí coincidimos. ¿Cómo te ha ido últimamente? Juana sonrió. Ya no quedaba rastro de la confusión inicial. En su lugar había serenidad y firmeza. Muy ocupada, pero satisfecha. Siento que ya no vivo sin sentido, sea hombre o mujer. Cuando uno encuentra su propósito en la vida, entonces no ha vivido en vano. Levanté mi copa con una sonrisa. Te felicito por adelantado por tu éxito. Juana chocó su copa con la mía. Gracias. Después volvió a sus compromisos sociales, atendiendo invitados por todas partes. Yo me retiré en silencio al balcón, contemplando la luna suspendida en el cielo. Solo que aquella noche la luna tenía un ligero tono rojizo, pero no importaba, pronto todo mejoraría. En el salón comenzaron a escucharse jadeos y gritos de sorpresa. El espectáculo había empezado. Terminé con calma el vino en mi boca antes de regresar al interior. En el escenario del salón se proyectaba una escena que hacía hervir la sangre.
Los presentes quedaron atónitos ante aquella imagen que rompía todos los límites morales. ¿Ese no es el joven maestro menor de la familia Chan? Siempre se ha dicho que le gustan las cosas raras, no sabía que fuera cierto. TSK. Al fin y al cabo es hijo ilegítimo. Nunca estará a la altura. ¿Y encima tiene la desfachatez de hacer algo así en público? ¿Y esa mujer quién es? Su perfil me resulta familiar. Como si supiera lo que murmuraban. El joven maestro Chan giró el rostro de la mujer hacia la cámara. Ah, es Rousy. ¿En serio? Es ella. TSK. Un hijo ilegítimo y una falsa heredera juntos, parece hasta lógico. No. Las miradas comenzaron a desviarse hacia Juana. Juana mostró una expresión de desconcierto y, tras disculparse con los invitados, se apresuró a subir hacia las habitaciones. Yo agité suavemente mi copa, con el corazón rebosante de satisfacción. Rousy, después de esto, su reputación quedará completamente destruida. En realidad, la protagonista de esta escena iba a ser Juana. Al ver que Juana no solo no cayó en su trampa, sino que además consolidó su posición en la corporación Su. Rousy estaba fuera de sí, por eso ideó otro plan sucio. Contactó con el joven maestro Chan, conocido por no hacer distinción entre hombres y mujeres, y escribió personalmente el guión de esta farsa. Lástima que lo descubrí. Con unos cuantos movimientos de mi parte, la protagonista cambió, y así fue como la mujer en pantalla terminó siendo Rousy, tal como todos lo están viendo ahora. Capítulo 11. El desenlace final. Cuando el presidente Su se enteró del escándalo en el banquete, se enfureció tanto que se desmayó en el acto. La familia Chan también quedó completamente en ridículo y afirmó con firmeza que había sido Rousy quien sedujo deliberadamente al joven maestro Chan. Fueron a exigir explicaciones al presidente Su. El presidente Su no se quedó atrás y, llevando a Rousy llorando, fue a enfrentarse con la familia Chan. Nadie cedió. La discusión fue monumental. En resumen, un completo desastre. Más tarde, Juana propuso una solución beneficiosa para todos: casar a Rousy con el joven maestro Chan. Después de aquel escándalo, la reputación de ambos quedó destruida. En el futuro difícilmente encontrarían un buen partido. En lugar de eso, una alianza matrimonial podría fomentar la cooperación entre ambas familias, matar dos pájaros de un tiro. La familia Chan aceptó de inmediato. Al fin y al cabo, era solo un hijo ilegítimo, y encima con la reputación arrastrada por el suelo. Poco importaba. El presidente Su y la señora Su, sin embargo, dudaron. Cuando Rousy oyó que pretendían casarla con el joven maestro Chan, se opuso con todas sus fuerzas. Después de más de 20 años mimándola como a una hija, no pudieron decidirlo en el acto y dijeron que lo pensarían. Y en esa reflexión ocurrió el desastre. Esa misma noche, el presidente Su fue enviado de urgencia al hospital. Rousy, temiendo que realmente la obligaran a casarse con aquel degenerado, llegó al extremo de envenenar a su propio padre. El presidente Su terminó directamente en la UCI. Con esa maniobra, Rousy agotó por completo el afecto que la señora Su aún le tenía. Sin hacer caso a sus llantos, la señora Su llamó a la policía y la hizo arrestar en el acto. Rousy fue acusada de intento de homicidio. Tras las gestiones de la familia Su, fue condenada a 10 años de prisión. Cuando Juana me dio la noticia, me quedé perplejo. Mi cara se arrugó en un gesto de asco. En cuanto Rousy entró en prisión, Juana también denunció a la niñera y a su hermana por el intercambio malicioso de bebés de aquel entonces. Al final, la niñera fue condenada a 15 años por tráfico de menores. Su hermana recibió 20 años por tráfico de menores y maltrato infantil. Con la edad que tienen, incluso si salen con vida, probablemente solo podrán sobrevivir recogiendo basura el resto de sus días. Al mismo tiempo, recibí otra noticia. Ambrose fue abandonado por aquella señorita y despedido de la empresa por aceptar sobornos. En la ruina, alguien le prometió llevarlo a hacer negocios. Desesperado, Ambrose se fue con esa persona. Al principio pensé en investigar su paradero, pero cuando supe que se había marchado a Myanmar, decidí no entrometerme más. Una vez resueltos los asuntos que me pesaban en el corazón, Juana me invitó a cenar para agradecerme. Si he llegado hasta aquí, es gracias al señor Law. Si no fuera por su apoyo, solo el joven maestro Chan habría sido suficiente para arruinarme. Probablemente no habría llegado hasta hoy. Tomé un sorbo de café. No tienes que agradecerme. En cierto modo, te utilicé para enfrentar a Rousy. Si estás donde estás ahora, es porque lo mereces. Juana sonrió levemente. Si es algo que beneficia a ambas partes, que me utilicen un poco no tiene nada de malo. Señor Law, la corporación Su acaba de ganar la licitación de un proyecto. ¿Le interesaría volver a colaborar conmigo? Tomé la carpeta que me extendía. Por supuesto,